47. Es una parábola, siguiendo con el tema de las parábolas. Es una parábola muy pequeña, es pequeña, pero dice algo extraordinario. Por favor, todos, Mateo capítulo número 13, versículo número 47. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Así como están sentados, siéntense, no se preocupen de ponerse de pie para leer la palabra, siéntense así. Dice la palabra de Dios, asimismo, digan conmigo, asimismo. Es decir, esta palabra nos implica que Dios nos está comparando esto que nos va a decir con el reino de los cielos. Dice así, todos juntos: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan ¿qué? Fuera. Así será el fin del siglo. Digan conmigo todos juntos: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Diga conmigo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero mostrarles que esta parábola es una parábola muy sencilla, pero es una enseñanza que Dios nos quiere mostrar, hermanos, que es de vital importancia el que nosotros hoy la podamos entender. La Biblia nos muestra aquí en esta enseñanza que el reino de los cielos es semejante a una red. A una red. Usted conoce una red cuando van a pescar, los pescadores. Y esta red es una red que es echada de un extremo a otro extremo. Una de esas redes grandísimas que pueden abarcar mucho terreno, de tal manera que los pescadores echan esta red, y los pescados pues obviamente no se dan cuenta que están siendo pescados, valga la redundancia, porque hay redes tan grandes en el mar que un barco tiene tomada esta red de un extremo, y el otro barco allá lejos tiene el otro extremo, y van juntos unos jalando esa red, de tal manera que llega un momento en que atrapan a todos los pescados que puede haber. Incluso hay noticias y hay eventos a donde no tan solo atrapan pescados, sino atrapan tortugas y muchas cosas que van metiéndose en esa red. Y cuando Jesús habló de una red y cómo la lanzaban los discípulos, la gente que le escuchaba en ese tiempo perfectamente entendía que una red atrapaba pescados tanto buenos como malos, porque hay pescados buenos y hay pescados malos. Hay pescados que se pueden comer y hay pescados que no se pueden comer, definitivamente no se pueden comer. Entonces hay pescados que hay que cuidar, ¿verdad? Y hay pescados que están en extinción y que no se deben de pescar. Pero esta red no ve eso, sino que cuando lanzan la red va recogiendo de todo lo que hay en el mar. Y perfectamente cuando Jesús exclamaba esta enseñanza, la palabra de Dios nos muestra que la gente perfectamente entendía lo que Jesús estaba diciendo. Vea el versículo número 47, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase, diga conmigo, toda clase de peces. O sea, la red no puede seleccionar, ¿verdad? Toda clase de peces, ahí van. Incluso, como decía yo al principio, los peces ni siquiera se dan cuenta de que están siendo pescados, porque ahí está el pececito, ahí feliz de la vida, y cuando se da cuenta
lo van arrastrando y se va arrastrando y se va arrastrando, y su círculo de ahí, de su área, se va reduciendo hasta que quiere escapar y ya no puede escapar porque ya hay una red que lo aprisiona. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 48, ahí nos expresa que esa red, cuando ya una vez está llena ¿de qué? Pues de pescados. Dice que el pescador o los que están pescando la sacan a la orilla. Ahí viene todo, jálele, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de la historia cuando Pedro decía, es que no puedo pescar nada aquí. Jesús le habla y le dice, bueno, echa la red del otro lado. Y Pedro le obedeció a Jesús y echó la red del otro lado. Y dice que era tal la cantidad de peces que estaban en la red, que se rompían las redes, se rompían. Así es el versículo 48. Dice la palabra de Dios que cuando la red se llena, la sacan a la orilla y sentados recogen. Digan conmigo, sentados. Ahí nos habla acerca de la paciencia de Jesús. Como Jesús va a llegar en un momento, dice la palabra de Dios, que un tiempo de paciencia, un tiempo de gracia. Realmente esa sería la palabra adecuada. Que sentados, ahí nos habla de la paciencia, de que hay tiempo, que empiezan a recoger lo bueno en cestas, o sea, los pescados buenos en cestas, y lo malo lo echan fuera. Este pescado no sirve porque ese pescado no es bueno para comer, no es bueno para mi dieta, no es bueno, así que lo tiran, lo echan fuera. Y eso nos da una enseñanza muy hermosa de parte de Dios, como Dios en un momento, dice la palabra de Dios, en algún momento al final del siglo, la Biblia lo establece así, al final de los tiempos, al final, cuando sea el juicio de parte de Dios, dice que escogerá a los buenos y desechará a los malos. Tarde o temprano, hermanos, lo creamos o no lo creamos, va a haber un juicio para nosotros. Y eso nos da de alguna manera, mucha gente, ¿para qué hablas de eso? ¿Para qué hablas de este juicio? Este juicio se llama el infierno. Diga conmigo, el infierno. Porque el versículo 49 dice la palabra de Dios que Jesús enseña y nos dice, así como vieron esos pescadores que atraparon esos peces y que seleccionaron los buenos y los malos buenos fueron echados en cestas y los malos fueron echados fuera, dice la palabra de Dios, así será, el versículo 49, así será el fin del siglo, el fin de los tiempos, el fin de nuestra vida incluso. Porque el fin del siglo se significa no solamente que se acabe esta tierra o que sea deshecha esta tierra, sino que también que se acabe nuestra vida, nuestra existencia. Usted sabe que tarde o temprano usted y yo vamos a morir. Hermanos, lo más seguro de todos los que estamos aquí, lo más seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Ninguno de nosotros va a vivir aquí en esta tierra por muchísimos años más. No, nos vamos a morir, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 49, y saldrán ángeles, diga conmigo, saldrán ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y me llama mucho la atención el versículo 50. Escuche cómo dice el versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Diga conmigo, horno de fuego. Por primera vez ahí Jesús está mencionando el horno de fuego. ¿Y qué se imagina con un horno de fuego? Un lugar no muy bonito. Un lugar, dice, y la siguiente expresión que Jesús dice, que allí en ese horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de ¿quién? De dientes. Para todos los que estamos escuchando hoy, el poder estar en la red de Cristo, tenemos que asegurarnos que hoy tenemos nuestro boleto comprado para irnos al reino de los cielos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace, dice la palabra de Dios, la voluntad de mi Padre. Aleluya.
Realmente hablar del infierno hoy ya se nos está haciendo de alguna manera aburrido. Ya no hable de eso. Hay gente que incluso dice ni siquiera existe. Hay incluso pastores cristianos que aseguran que eso simplemente lo dijo Dios o lo dijo Jesús de una manera figurada, que el verdadero infierno es nuestra vida. El verdadero infierno es en esta tierra, y hay mucha gente que asegura que el infierno es la vida que pasas con tu esposo o con tu familia. Hay mucha gente que le dice, bueno, ¿y crees en el infierno? No, yo creo en mi esposa. Pues si mi esposa me hace ver el infierno. Y no es cierto. Realmente el infierno existe. Si el infierno no existiera, solamente les planteo esta pregunta. Si el infierno no existiera, si no existiera un juicio de parte de Dios, si no existiera el castigo eterno, el horno de fuego que nos habla esta parábola de los labios de Jesús, si no existiera el infierno, entonces dígame, mi querido hermano, por favor, dígamelo, con toda su lógica que usted me pueda decir, dígamelo, ¿qué caso tiene entonces portarse bien y hacer cosas buenas? Si no existe un castigo, ¿para qué estamos aquí? Si no existe una paga del pecado, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué soy fiel a mi esposa? ¿Para qué quiero hacer cosas buenas? No existe. Me voy a morir y entonces se acaba todo. La Biblia nos habla de otra manera. La Biblia nos asegura de que sí existe. Y esta parábola nos habla de que hay gente buena y hay gente mala. Hay peces buenos y hay peces malos. Y que tarde o temprano, un día, vamos a estar delante de Dios. Esta parábola nos enseña que hay dos tipos de personas: los que creen en Dios y los que no creen, los incrédulos. Esa gente dice, yo no creo. Y esa gente Dios nos la describe como hacedores de maldad. Los que no creen son los hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Aunque vieron las evidencias, vieron lo que Dios hace, vemos lo que Dios hace, pero nunca se arrepienten. Y hay gente así en la iglesia. Desgraciadamente hay gente así en la iglesia. Gente que ha visto a Dios, que Dios le ha mostrado de alguna u otra manera cosas maravillosas, pero son hacedores de maldad. ¿Cuáles son un hacedor de maldad? Aquella persona que aunque ve, no cree. Y la Biblia nos dice que la evidencia principal de alguien que cree en el Señor Jesucristo es que cree en el Señor Jesucristo. No solamente cree, sino que ha cambiado su vida radicalmente. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús el Señor nuestro. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús en esta hora? En Mateo 25:41, quiero que vayamos a Mateo capítulo 25:41, porque ahí nos habla el Señor Jesús y nos dice tajantemente, escúcheme hermanos, tajantemente. En Mateo 25, versículo 41 dice, entonces dirán también a los de la izquierda. Hay gente que no cree. Pero entonces, dice la palabra de Dios, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y quién, y sus ángeles. Jesús nos enseñó de una manera clara que los malos que no le aceptaron serán echados al infierno, hermanos. Y esto es claro. Y esto no me vas a mí a decir, pero es que tenemos un Dios bueno. Porque tenemos un Dios bueno, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y Dios dice a todos los que no aceptaron mi nombre y los que no me creyeron, serán echados al infierno. Esa palabra infierno en hebreo es la palabra ajena. Diga conmigo, jena. Esa es la palabra infierno en hebreo. Pero también había una palabra en griego que es la palabra ginón.
La palabra Ginón significa también infierno, o significa el valle donde quemaban a los niños para ofrecerlos al dios Moloch. De ahí cuando viene a ser conquistado Israel y viene a ser conquistado Israel, ese lugar que le llamaban Ginón, lo convierten en el basurero realmente, donde tiraban toda la basura de la ciudad de Jerusalén, y lo convierten en el valle. Ahora se le conoce como en el valle de Ginón, pero originalmente en el libro de los Reyes nos dice que ese valle de Ginón era el valle donde eran quemados vivos los niños al dios Moloch. Después dice la palabra de Dios, en los tiempos de Jesús se convierte en ese valle a donde quemaban la basura que era originada por los habitantes de Jerusalén. Pero era un valle que siempre estaba ardiendo. Siempre estaba ardiendo porque la basura la tenían que quemar, y siempre estaba ardiendo ese valle. Es una área tremenda de la ciudad de Jerusalén. Y la palabra de Dios nos muestra que Jesús les dice, allí en ese valle, así como es en ese valle de Ginón, así un día, aquellos que no me creen serán echados al fuego eterno. Jesús habló del infierno más veces que del cielo. Vean la importancia tremenda que Jesús nos habla y que Jesús nos advierte que hay un juicio. Que hay un juicio. Y tan importante es para Dios ese tema del infierno, que dice la palabra de Dios que Dios envió al mundo para que fuese su Hijo Jesucristo clavado en la cruz del Calvario y librarnos de esa paga del pecado. Ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nosotros no tenemos que ir a ese lugar, porque Cristo Jesús ha pagado el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Dios es de tal importancia este tema que Dios dice, hoy necesitas creerme. Dios utilizó estos términos en todo lo que es el Nuevo Testamento. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y hay muchas personas hoy que, ay, sí, no me hables de eso, ya me vas a empezar a asustar, ya me vas a empezar aquí. No es asustarnos, es una realidad. Jesús dice que, y Él habló en términos como fuego del infierno. Jesús habló también como el lago de azufre. Un lago de azufre que está hirviendo, que nunca se apaga. Jesús también mencionó esa palabra de fuego eterno. ¿Qué significa fuego eterno, pastor? Que ese fuego va a estar por toda la eternidad, por toda la eternidad. ¿Qué significa eternidad? No un año, no 10 años, no 20 años. La Biblia nos dice, es toda una eternidad. Pasarán 100 millones de años y volverán a pasar otros 100 millones y nunca se va a apagar ese fuego. Y la Biblia nos expresa, pobre de las personas que estarán ahí. También Jesús habla de las tinieblas de afuera. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre fue visto por el rey y no tenía, en esa parábola de la parábola de las bodas, del que no era vestido de bodas, dice la palabra de Dios que el rey vio a este hombre y no estaba vestido de bodas, y lo echaron fuera a las tinieblas de afuera. Jesús habla también de un lugar de tinieblas, las tinieblas densas, a donde si tú cuando vayas a tu casa y apagas la luz no puedes ver nada, te puedes pegar con algo, te da terror las tinieblas. Hay muchos cristianos que viven o no pueden dormir sin la luz apagada, porque las tinieblas dan terror, las tinieblas dan inseguridad, las tinieblas no sabes qué hay a tu alrededor. Cuando hay tinieblas se cae ahí un vaso y dices, ay, hay alguien ahí. Sí, porque las tinieblas producen eso. Ahora imagínense, Jesús nos habla de tinieblas que van a haber por toda la eternidad cuando tú no crees en Cristo Jesús.
La Biblia también nos muestra como el gusano que nunca muere. Isaías nos muestra y nos dice que Dios exclama que en ese lugar va a haber un gusano que nunca muere. Es un gusano que va a entrar por todo lo que es el ser de ese ser humano y nunca va a morir. Siempre va a estar martirizándolo. Siempre. Es algo que usted me dice, pero ¿por qué me predicas eso? Porque es de tal y vital importancia de creer en Cristo Jesús. No estamos jugando a que yo soy cristiano, o yo soy de esta religión, pues venimos a la iglesia y qué bonito. No, es de vital importancia que hoy salgamos con Cristo Jesús en nuestro corazón, limpiados nuestros pecados, acercándonos a la sangre de Cristo, y que hoy tengamos la seguridad de que un día, si hoy muero, voy a pasar al reino de los cielos con todo mi corazón. Aleluya, hermanos. Fuego también, dice la palabra de Dios, que Jesús expresa y utiliza esa palabra, fuego que no puede ser apagado. Que la gente entendía perfectamente cuando Jesús decía fuego que no puede ser apagado, entendía lo que era el Gehenna. Entendía. Y dice la palabra de Dios, este es el castigo que van a tener todos los que no hayan aceptado a Cristo. Todos los que hoy se burlan de Cristo. Todos los que hoy dicen, no, a mí más importante es mi vida, es mi carro, es mi casa, y no le damos tiempo a Dios. La Biblia nos dice que este es el castigo de todos los que no creyeron en Cristo Jesús. Por eso se debe de predicar esta palabra, nos guste o no nos guste. Por eso siempre se tiene que predicar que hay un castigo eterno. Que Dios es misericordia, que Dios es amor, pero que la paga del pecado es muerte. Y por eso es que hoy son las buenas nuevas de gran gozo. Hoy tenemos que estar preparados para irnos con Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 29, la Biblia nos exclama de esta manera, y dice la palabra de Dios. Si usted busca Mateo 5, 29, ¿cuántos están aquí, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra de Dios, por tanto, escucha, Dios te aconseja, Dios nos aconseja en esta noche. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de ¿qué? Si tu ojo derecho te es ocasión, vea lo drástico, hermanos. Por favor, sígame con cuidado. Vea lo drástico que Dios no está jugando a decirnos, pues si tu ojo te es ocasión de caer, mira, pues pórtate bien y ya después se te va a componer. No, Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, literalmente, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al Gehenna, al infierno. Jesús está hablando, si tu ojo, si lo que ves es ocasión de que estás manchándote, estás perdiendo tu comunión con Dios, mira, quita eso. Pero drásticamente Dios dice, sácatelo. No importa que no tengas Facebook, no importa que no tengas cosas, pero quítalas. Porque mejor es entrar todo tu cuerpo. Dice, pero mejor te es que uno de tus miembros se pierda, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. El versículo 30 dice de esta manera, y si tu mano derecha, habla de la mano, si tu mano derecha te es ocasión de caer, vea lo drástico, mi hermano Moy, vea lo drástico, córtatela. ¡Qué drástico es Dios! ¡Qué violento es Dios! No es violento. Es que Dios quiere que mejor entres. Prefiere que Dios entre sin una mano al cielo que completo al infierno. Dios dice, córtate esa mano, échale de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Otra vez la palabra infierno. Y Jesús siempre mencionaba el infierno. Vean lo que dice Mateo 10:28. Váyase rápidamente a Mateo 10:28, porque Mateo 10:28 nos muestra este pasaje. Y vean lo que dice la Biblia, porque a veces, hermanos, le tenemos miedo a todo.
Le tenemos miedo a nuestro patrón. Me vaya a correr si voy a la iglesia. No. Yo le decía a una persona en la mañana, le tenemos más respeto al que nos da trabajo físico que al que nos da la vida. Realmente es así. Y vean lo que dice Mateo 10, versículo número 28. Dice, y no temáis, diga conmigo, y no temáis. Es decir, Jesús te dice, no tengas miedo. No le tengas miedo a los que matan, ¿qué? El cuerpo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden, ¿qué? Matar. ¿Sabe lo que va a estar en el infierno? No este cuerpo. Este cuerpo no va a estar. La parábola del rico y Lázaro nos hablaba. El rico había sido ya enterrado. Lázaro había sido ahí ya muerto. Su cuerpo se había quedado ahí porque ni siquiera tuvieron para enterrarlo. Pero lo que sentía el rico estando allí en el lago de tormentos era su alma, porque el alma tiene sentimientos, el alma siente, el alma quiere, el alma ve. Estamos metidos solamente en un envase llamado cuerpo. Este es nuestro envase, pero el alma es la que va a sufrir esos castigos. Por eso Jesús dice, no tengan miedo a los que matan este cuerpo, esta carne. No lo tengan miedo. No te va a hacer nada. Denle miedo, dice, mas el alma no la puede matar. Temed, dice el versículo 28, tengan miedo, temed más bien al que puede, ¿qué? Destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Ahora, esa palabra destruir es muy importante que la entendamos. Jesús no va a destruir, porque el que va a destruir, el que le debemos de tener temor, no es ni siquiera el diablo. El diablo no puede llevarte al infierno. El diablo a ninguno va a llevar al infierno. Incluso el diablo va a estar en el infierno. Va a ser echado, el primeritito que va a ser echado al fuego eterno. El que puede llevar tu alma al infierno se llama Dios. El que te está hablando en esta hora se llama Jesucristo, su palabra. Y dice la palabra de Dios, a ese más bien temed, el que puede destruir. Es decir, esa palabra destruir no se refiere a destruir completamente, no, porque entonces no habría un castigo eterno. Esa palabra destruir tiene la connotación de estar siempre vivo, viendo lo que está, el castigo que te está dando. Y el único que puede hacer, dice la palabra de Dios, es Jesucristo. Esta palabra en el original hebreo, destruir, significa castigo. El único que puede castigar se llama Jesús. Se llama el que nos dio la vida, se llama aquel que nos dio la salvación también. Por eso esta salvación tan grande, hay muchos que se burlan, muchos que dicen, no me importa, yo quiero vivir mi vida como yo quiera, yo quiero hacer mi vida como yo quiera. Tarde o temprano, dice la palabra de Dios, Dios se reirá también de ellos. En el libro de Mateo, ahí como donde está, váyanse al capítulo 25 y vea cómo Jesús habla más veces, le repito, del infierno que del cielo. Capítulo número 25, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, a esos que fueron atrapados cuando estaban ahí en las redes, pero que esos que no creyeron, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y quién. El infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la Biblia nos expresa que cuando nosotros no somos de Cristo, la Biblia es tajante. Y escúchelo, hermano, si tú no eres de Cristo, la Biblia y Jesús nos dice, pues vosotros, si yo no soy su padre, ustedes son de vuestro padre, el diablo. No hay intermedios.
O somos de Cristo o eres del diablo. Pero la Biblia nos muestra que los que no son de Cristo Jesús están siendo hijos del diablo. Y el diablo, el infierno fue diseñado para el diablo y sus hijos. Esa palabra ángeles es hijos. Para el diablo y sus hijos, los que hacen su voluntad. Apocalipsis capítulo número 20, si va rápidamente, en el versículo 15, la Biblia nos muestra, y la Biblia es tajante, y Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló, escuche cómo dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue? Dígalo fuerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue? Fue lanzado al lago de fuego que nunca se puede apagar. Esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad que debemos de entender todos los que estamos aquí. Gracias a Dios porque vino a la iglesia hoy. Gracias a Dios porque Dios nos está hablando ahí de esta manera. Porque quizás mañana había sido demasiado tarde. Hoy tenemos que saber, hermanos, que el ser cristianos, el seguir a Cristo, es una actitud de valientes. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Apocalipsis capítulo 21, ya que está en Apocalipsis, vaya usted al capítulo número 21 y vea lo que dice el versículo número 7. Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 7. El que venciere heredará todas ¿qué? Las cosas, y yo seré su Dios y él será ¿quién? Los que vencieren, ¿verdad? Porque el ser cristiano es una batalla. Es una batalla. Uy, no quisiste venir a la iglesia. No vamos. No pasa nada. No vamos. No, hermanos. Nunca perdamos nuestra relación. Porque cuando tú no quieres venir a la iglesia, el diablo está ganando la batalla. Y te vas a dar cuenta que poco a poco te vas a dar cuenta que ya no vas a querer venir. Ni tus hijos, ni nadie. Por eso es que dice la palabra de Dios: el que venciere. Una batalla que hoy quisiste dormirte en tu sillón, bonito, relajada, ahí estamos bien. No, tengo que ir a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre me conviene estar, decía Jesús. La palabra de Dios dice en el versículo número 8, pero, diga conmigo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Que el lago de fuego, el lago de fuego. ¿Cuántos nosotros hemos visto testimonios de que existe este lugar de tormento? Existe este lugar de castigo, hermanos. Existe, no podemos nosotros negarlo. Jesús hubiera sido el más grande de los mentirosos si es que no existiera este lugar. Jesús lo dijo. Jesús lo añade en el capítulo número 20, vamos al libro de Marcos, en el capítulo número 9. Si está ahí, maneje su Biblia y vea lo que dice el capítulo número 9 del Evangelio de Marcos. Marcos 9, versículo número 43. Vea lo que dice la palabra de Dios. Jesús nos dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir a ¿dónde? Otra vez, infierno. Y vea cómo dice: el fuego que no puede ser apagado, el fuego que no puede ser ¿qué? Apagado. Y le compruebo otra vez, Mateo 13, 42, rápido, vaya y subraya estos pasajes, porque son muy importantes cuando usted vaya a evangelizar, porque es necesario decirle a la gente de esto. No, hoy predicamos tan bonito, tan suave, y hoy la gente escucha un evangelio tan light, que simplemente ven al Señor Jesucristo y te va a hacer rico, ven y te resolverá tus problemas, ven y te dará trabajo.
y Dios te da trabajo y te olvidas de Él. Esto es lo que se debe de predicar a la gente. Ven, porque hay un castigo eterno. Ven a Cristo Jesús, porque el que sale ganando eres tú. Es toda una eternidad, dice la palabra de Dios. Mateo 13, versículo número 42, dice la palabra de Dios de esta manera: y los echará en el horno de ¿qué? Diga más fuerte: y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. El crujir de dientes es la lamentación de ¿por qué no escuché? Estaba yo sentado en la iglesia, estuve con mi mamá ahí junto, estuve ahí, ¿por qué no escuché? Y se lamentarán y crujirán los dientes, y será un lloro eterno y una lamentación eterna. La Biblia nos muestra en Mateo 22, vaya rápidamente a Mateo 22, versículo número 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 22, capítulo número 11, capítulo número 22, versículo número 11. Y dice la palabra de Dios: entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Se acuerdan lo que había yo dicho? Y dice, y le dijo: amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido? Esto nos habla de que hay gente en la iglesia que aparenta ser cristiana, que canta, que quiere servir al Señor, que aparentemente está en la fiesta, pero Jesús conoce nuestros corazones, hermanos. Jesús conoce lo que estamos pensando en este momento incluso. Y Dios le dice que este rey le dice: amigo, ¿cómo es que entraste aquí? Pues me invitaron y me empecé a involucrar con ellos, y estuve allá, canté con ellos, leí la palabra con ellos, estuve con ellos, pero nunca estuviste con Jesús. Y esta es la desgracia de muchos, que van a darse cuenta al final, cuando sean escogidos, dice la palabra de Dios, cuando Dios escoja los peces buenos y los peces malos. Y este rey le dijo: amigo, ¿cómo es que entraste aquí si estás vestido de boda? No estás vestido. ¿Cómo es que entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él dijo: no puedo, no supo qué decir, porque pensó burlarse de Jesús. El versículo número 13 dice: entonces el rey le dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas. Diga conmigo: tinieblas. A las tinieblas, porque no traía traje de bodas. El traje de bodas nos es muy importante en nosotros, porque un día vamos a ir a celebrar unas bodas del Cordero allá en el reino de los cielos. Y el traje de bodas es cuando tú aceptas a Jesús, te arrepientes, y Él, como el hijo pródigo, te da un vestido nuevo y te es llamado hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están vestidos de traje de boda hoy? ¿Cuántos tienen su vestido ahí ya listo, preparado? Están vestidos de traje de bodas para irse con Cristo Jesús. Es de vital importancia. Pero es que quiero trabajar para esto, Deja eso. Lo importante es que estés vestido de traje de la boda del Cordero de Dios. Aleluya, hermanos. Aleluya. Y Dios habla en segunda de Pedro. Si ustedes me van a acompañar rápidamente, vamos a ver unas cuantas más pasajes, pero en segunda de Pedro, capítulo número 2, la Biblia nos muestra en el versículo número 17 acerca de estas personas, de los falsos obreros, de los falsos que predican un evangelio a donde solamente quieren divertirte, que todo esté bien, que sea un club social. Déjeme decirle, en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17 dice la palabra de Dios de esta manera: estos son fuentes sin agua. Los que te hablan simplemente ese evangelio, fuentes sin agua y nubes empujadas por tormentas, por los cuales, escuche, para los cuales, este tipo de personas, los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Digan conmigo: la más densa oscuridad. Imagínense, pónganse en su mente ahorita, se fuera la luz
Cuando se fue la luz allá en mi casa, dos días estuvimos sin luz, en la pasada tormenta que hubo, no se veía nada. Todos teníamos necesidad por una linternita y se les acababa la luz y es que no veía yo, ni siquiera sabía perfectamente de mi recámara dónde estaba el baño, pero no veía nada. Imagínense estar toda una eternidad en densas tinieblas. Y dice la palabra de Dios, estas personas que son fuentes sin agua, que no se arrepintieron, estas personas que son nubes empujadas por tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada. Y esto lo dijo acerca de los profetas falsos y los falsos maestros que engañan al pueblo. Yo no quiero estar en esas listas. La Biblia nos habla que hoy esa oscuridad no necesita estar en nosotros, y ni que tú vayas a ese lugar, solamente que podamos decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, no quiero jugar contigo. En Judas capítulo número 1, porque solamente tiene un capítulo, vea lo que dice la palabra de Dios, ahí está cerquita, solamente dele vuelta a sus hojas. Y Judas capítulo número 1, versículo 13, escuche cómo dice la palabra de Dios. La Biblia nos muestra en el versículo 13, dice: fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza. Está hablando también de los falsos maestros, falsos profetas. Espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la ¿qué? La oscuridad de las tinieblas. El castigo de los impíos será eterno. Oscuridad ¿qué? Eterna. Por el contrario, los justos serán luz eterna. Habrá luz. Dice que en el reino de los cielos es un panorama totalmente diferente. Allí no habrá lloro, allí no habrá ya más tristeza ni más dolor. Allí habrá la felicidad completa. Y Dios nos muestra: está reservado para ustedes un lugar. Hay una morada donde yo voy a preparar para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. El deseo de Jesús no es que vivas en esas tinieblas densas eternas. El deseo de Jesús es que lo conozcas toda una eternidad. Y por eso es que Dios envió a su Hijo al mundo para perdonar al mundo de sus pecados. Y hoy somos la prueba nosotros, que hoy hemos sido perdonados no por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y el amor que Dios nos tiene a nosotros, que no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento en esta hora. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! Los peces, hermanos, que iban, la rey iba ahí, y los peces que estaban ahí nunca se imaginaron que iban a ser atrapados. Y hoy mucha gente está feliz de la vida, haciendo esto, wow, teniendo diversión, haciendo cosas totalmente diferentes al Señor. Y no se dan cuenta que ya la rey está a punto de cerrarse. Y entonces vendrán los ángeles y escogerán a cada uno según Dios los conozca. En Mateo capítulo número 25 dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto es bien importante que usted lo conozca, porque ahí habla de un castigo. En Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos, o sea, nosotros, a la vida eterna. Y esto nos habla de castigo. Diga conmigo esta palabra: castigo. No es que ya van al infierno y ahí se murieron. No, es un castigo, hermano. Es un castigo, es un tormento todos los días. Como decía yo al principio, una eternidad. Pasaron 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años, y seguirán en el castigo, en el castigo, en el castigo.
Pero Dios no tendrá misericordia. No es que Dios no tenga misericordia, la tiene hoy. Dios tiene misericordia para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere por nosotros. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, vamos a verlo, aunque me trabe un poquito. Segunda de Tesalonicenses, ya lo dije bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: y vosotros que sois atribulados. ¿Ya lo tienen, hermanos, o me voy más despacio? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar, escuche, Jesucristo va a dar retribución a los que no conocieron a quién, a Dios. ¿Qué es la palabra de retribución? Va a dar su pago. No me conociste, no quisiste nada conmigo, no me hiciste caso, no me creíste, vas a tener tu retribución. Y dice que les va a dar su retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escuche, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos fuera de la presencia del Señor y de la gloria de ¿qué? De su poder. Hay muchos que dicen el infierno más fuerte que será es que van a ser excluidos de la presencia de Dios. Y en realidad es eso. Cuando un preso, y eso solamente lo pueden decir los que están ahí en la cárcel, cuando son excluidos de la sociedad, cuando son puestos en unos cuartitos de 4x4 y hay presos, dicen que hay presos que solamente le dejan una luz ahí, que no pueden ver ni siquiera el patio, ni la luz del día, que pasan ahí las 24 horas, se vuelven locos, que la soledad, el estar excluido de la sociedad, el estar excluido del aire libre, es el mayor de los tormentos. Ahora imagínense aquí, la gente que no conoció a Dios, la gente que se burló de Dios, va a estar excluida de la presencia de Dios. Hoy Dios está con nosotros, aunque haya sido malo, Dios está con nosotros. Pero un día serán excluidos y un día será la retribución de sus actos. Los últimos tiempos, hermanos, dice la palabra de Dios, que empezaron desde que Jesús se fue al cielo. Han pasado más de 2017 años, vamos a ponerle así. Y Dios te ha estado diciendo y diciendo y diciendo: ven a mí. Vean la paciencia, como Dios está todavía escogiendo. Y tal vez ahí estás como un pescadito y Dios te da tiempo, nos ha dado tiempo para poder venir a la presencia de Dios, para poder venir a decirle: Señor Jesús, sana nuestra dolencia. Si necesitas un abogado, Dios es tu abogado, Jesús es tu abogado. Él ha venido como nuestro proveedor, nos ha dado trabajo, nos ha dado bendición, nos ha dado las cosas que tenemos. Pero un día también Él va a venir como el juez justo, que va a dar su pago a cada uno según sea su obra. Por eso es que tenemos hoy que reflexionar acerca del juicio que tendrá que pasar. Por eso es esta parábola de la red. Por eso es que hoy tenemos que reflexionar: si hoy muero, ¿qué le voy a decir a Dios? Si hoy yo muero y dejo de existir, ¿qué le voy a decir a Dios? Tengo que reflexionar en que va a ser un castigo eterno. Tengo que reflexionar que de la red nadie se puede escapar.
Tengo que reflexionar que hoy el Señor me está dando una oportunidad. Y la pregunta sería, ¿de qué clase de pez es usted? ¿Es justo? Usted sabe que le está mintiendo a Dios, pero Dios conoce todas las cosas y Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón. El que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, en esta noche, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, muchas veces es un ungüento de vida, Señor, pero también tu palabra a veces es dura, es como una espada que traspasa nuestros corazones. Pero hoy, Señor, es necesario que traspases nuestros corazones, Señor. Es de vital importancia, es de vida o muerte. Que hoy entendamos, Señor Jesús, que nadie se va a escapar de esa red, que todos tenemos que llegar delante de ti y estar enfrente de ti. Y dice tu palabra, y los que no se hallaron vestidos de boda serán echados fuera a las tinieblas más densas. Y los de la izquierda les dirán: malditos, no me quisieron creer, apartados de mí, echados al fuego eterno. Hoy, Señor, tenemos que entender que hay un castigo. Hoy tenemos que entender, Señor Jesús, que este es el Evangelio, que tú hablaste más acerca de esto que del cielo. Porque tú viste, Señor, y tú conoces la importancia de lo que es un alma, de lo que es la vida. Tú conoces, Señor Jesús, nuestro futuro, y conoces también nuestra vida en esta noche. Y conoces, Señor, a los que estamos aquí en esta noche, Señor. Ábrenos, Señor, el entendimiento. Haznos conocer, Señor, que la vida no consiste solamente en lo que vemos, sino la vida consiste también en lo que nos espera, en lo que nos espera un día.